buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por la bendición que tenemos de una vez más estar en este lugar y meditar en su palabra. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia. Y este es el día miércoles, el día 1 de febrero del 2023. Bendito el Señor que hasta aquí Él se ha mantenido fiel con cada uno. Hermanos, antes de leer su palabra, vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu verdad y por la oportunidad que tenemos, Señor, de en esta tarde, en esta hora, poder meditar, abrir tu palabra y esperar de ti, Señor, que tu Santo Espíritu nos toque, nos ilumine, nos instruya y nos enseñe tu verdad. Habla a tu pueblo, Señor, de acuerdo a cada necesidad. Instrúyenos, en el nombre de Jesús lo pedimos, agradeciéndolo. Amén. Bendito el Señor. Leemos, hermanos, unos versículos del capítulo 3 de Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas leemos del versículo 1 al 5, y la palabra del Señor nos dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Preguntas retóricas que Pablo hacía, hermano. Es una situación muy tremenda cuando vemos aquí cómo Pablo se refiere a los hermanos en Galacia, la iglesia de los Gálatas. Ese, hermano, quizás uno de los primeros escritos que Pablo hizo, pero está claro que el apóstol lo hizo con una intención en su corazón, y era llegar, hermano, a la mente, llegar, como decimos, a abrir el entendimiento de los que iban a leer su carta. En este caso, de la iglesia de Gálatas. El apóstol Pablo, como ya hemos visto en otra oportunidad, él había trabajado, había visitado, había fundado estas iglesias en toda esta región del Asia Menor. Y había, hermanos, establecido congregaciones, había pasado tiempo con ellos, había sufrido con ellos. Y por lo tanto, él continuaba en su mensaje. Pero pasado el tiempo, Pablo recibió un reporte de los hermanos, o de algunos hermanos, de algunos que habían visitado, o algunos que permanecían quizás ahí en Galacia, y le mandaron el reporte diciendo: Pablo, hay un problema, Pablo, apóstol. Tú nos enseñaste el evangelio, tú nos enseñaste la revelación por la fe, pero Pablo, la iglesia en Galacia se está yendo atrás. La iglesia en Galacia está abandonando esa fe. La iglesia en Galacia está tomando otra dirección. Entonces Pablo quizás indaga, averigua y se pone a ver qué es lo que ha pasado.
y les escribe esta carta. Y en esta carta les habla de tantas cosas, que les habla que si un ángel, dice, les viene y les anuncia otro evangelio, que sea maldito, les dice, anatema. Pero en esta oportunidad Él les dice claramente esta palabra: oh Gálatas insensatos. ¿Qué es insensato? En el lenguaje bíblico, o como se traducen estas palabras, algunas veces son bastante más sensibles, o diríamos, son menos ofensivas, podríamos decir. Pero el significado de esta palabra, estaba viendo otras traducciones. Por ejemplo, en otras traducciones se les dice duros de entender. En otras traducciones se les dice torpes. En otras se les dice necio. Y en otras se les dice tontos. Imagínense las traducciones que hay. Y hay otra palabra que en nuestro país quizás no se usa mucho. Les dice estúpidos. Así se les dice en otra traducción que yo estuve chequeando. Porque ese es el significado, o esa es la traducción de esa palabra que aquí se usa, insensato. Son tontos. ¿Qué les pasa? Eso quería decir Pablo. Oh, Gálatas tontos. Pero ¿qué sería tonto, o insensato, o necio, o torpe? No quiere decir que le falta, como decimos, le falta un 10 para el dólar, le falta 10 para el peso. No se trataba de eso. Se trataba en el lenguaje bíblico, ser necio, ser insensato. Tiene otras connotaciones mayores. Como dice en el Salmo 14, si no me equivoco, dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. El hombre necio, el insensato. Entonces ahí no habla de la persona que le falta un poquito de materia gris solamente. No habla de aquella persona que tiene dificultad en aprender algunas cosas. No. Tal vez algún problema de nacimiento y no pudo aprender cosas de la vida. No se trata de esa insensatez. Se trata, esa insensatez en la Biblia habla de aquel que rechaza a Dios, aquel que rechaza la palabra de Dios, aquel que rechaza la revelación de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí: el que rechaza. Ustedes, insensatos de Galacia, están rechazando la revelación de Dios. Cuando el Señor llamó a Jeremías, lo llamó con un propósito. Y el propósito, Él les dice, leamos en Jeremías 4:22, cómo el Señor describe al pueblo a quien Jeremías iba a ir a predicarles. Les dice, Jeremías 4:22 dice: porque mi pueblo, dice, es insensato. O dice acá también, porque mi pueblo es necio. ¿Por qué? ¿Por qué es el pueblo de Dios necio en esta oportunidad? Judá. Dice, no me conocieron. Hermano, eso es ser necio. Eso es ser insensato. Eso es ser tonto, como dice la traducción. ¿El qué? No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermano, esa es una definición de ser insensato. Que son sabios según ellos para hacer el mal, para tramar trampas o armar trampas. Son sabios, dice, son inteligentes, son entendidos para hacer las cosas perversas, pero para hacer el bien, nada para hacer el bien. Es un pueblo que no me conoce, son hijos ignorantes, son hijos que no tienen entendimiento. Esos son los insensatos.
Igual aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Insensato, necio, falto de capacidad, falto de entendimiento. Hermano, y dice también, si nosotros vemos, por ejemplo, en Marcos, cuando el Señor estaba refiriéndose, o que querían saber de los pecados, de que si se lavaban las manos, o que eran pecadores porque los discípulos no se lavaban las manos. Y en capítulo 7 de Marcos, el Señor le da una lista. 7, 21 y 22 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, y la última que dice aquí, y la insensatez. Esta lista que el Señor dice que del corazón sale, una lista con pecados tremendos, desde avaricia hasta robo, hasta homicidio. Pero en esa lista el Señor pone insensatez. Entonces no está hablando aquí que el Señor va a decir los que tienen enfermedades mentales, que no pueden aprender matemáticas, es porque su corazón es pecador. No está hablando de eso. Está hablando de la insensatez, la que dice allí en Jeremías, que no conocen a Dios, que no se vuelven hacia Dios. En Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, por consecuencia, si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el principio de la insensatez va a ser no temerle a Jehová, rechazar a Jehová. Por eso el Señor dice, del corazón sale la insensatez. Ser absurdo, ser tonto en ese sentido. Rechazar las cosas de Dios en ese sentido. Entonces, por eso, hermano, el siervo del Señor, Pablo, les dice a los de Galacia, insensatos. Finalmente quisiera terminar leyendo el versículo en el Salmo 92, un salmo muy maravilloso. En el Salmo 92 el salmista dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, con el decacordio y en el salterio, dice, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Aquí el salmista está reconociendo la grandeza de Dios. Me deleito en tus obras, con el salterio te alabo, grandes son tus obras. Pero después dice, versículo 6, el hombre necio no sabe eso, el insensato no entiende esto. Así dice Salmo 92, 6. Todo esto que el salmista se deleitaba en adorar a Dios, en decir, te alabo Jehová, canto a tu nombre, anuncio por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche, con el decacordio y con el salterio, te alabo. Pero el necio no entiende esto, dice. El insensato no sabe de esto. Eso es, hermanos, ser necio, es no reconocer la misericordia de Dios, no reconocer a Jehová Dios, no reconocer que Él es Dios, negarlo, rechazarlo. Y por eso Pablo les dice a los de Gálatas, ustedes son insensatos, en otras palabras, ustedes han rechazado la fe, se han vuelto por otro lado, porque dice la segunda parte del versículo 1, dice, Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? Esa es la palabra que se usa en esta versión de la Reina Valera del 60,
Aquí habla, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí tengo la versión, casi no la uso por muchos lenguajes, pero en esta oportunidad es bien, bastante clara. En la Nueva Versión Internacional dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha hechizado? En inglés se usa casi en todas las versiones eso, bewitched. Así se usa, ¿quién nos ha embrujado? ¿Quién nos ha hechizado? La palabra que se usa allí es una palabra que indica como cuando alguien es convencido por magia, cuando alguien es convencido como por brujería, diríamos, que lo convenció, el maligno, el que hace la maldad, le hizo ahí unos trucos, y aquel que estaba bien centrado supuestamente, le cambió el entendimiento, y ya cambió su forma de pensar. Ese es el significado de esa palabra. Entonces Pablo les muestra a los de Galacia que ellos se han vuelto insensatos porque han rechazado la fe, pero se han vuelto insensatos de una manera como que alguien los engañó, como que alguien les embrujó, como que alguien sí les hizo una brujería, como que están embrujados. Hermano, cuando el Señor le enseñó a sus discípulos a orar, y que dice: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esa palabra mal también se traduce o líbralos del maligno. El Señor oró para que Jehová Dios librara a su pueblo del maligno. Hermano, la acción del diablo es engañar. El enemigo quiere engañarnos, que dejemos la fe, hermanos, que dejemos la base de lo que hemos creído. Y por eso que Pablo les decía a los de Gálatas: ¿quién los ha engañado como con brujería? Para que hayan abandonado la fe. Por eso es que se han vuelto como tontos, les dicen, porque se han dejado engañar. La fe que recibieron, ¿qué pasó con ella? Se han vuelto, ¿qué es lo que pasaba con ellos, hermanos? Lo que pasaba con ellos es que se estaban volviendo a los rudimentos antiguos. Estaban practicando circuncisión, estaban practicando, en otras palabras, estaban ganándose el cielo según ellos. Tenían que hacer obras para ganarse el cielo, cuando Pablo les había explicado que ya no era por obras, sino que era por fe. Hermanos, muchas personas creen, vienen de alguna religión, una religión común, el evangelio se les revela, pero pasado el tiempo empiezan a ponerle rudimentos a la fe, empiezan a decir: no, pero sería bueno que hiciéramos esto, vamos a orar, pero vamos a hacer esto más, vamos a vestirnos de esta manera, porque así vamos a agradar mejor a Dios. O vamos a mezclar el evangelio, por eso es que dice acá, como en brujería, vamos a mezclar ese evangelio con otros cuentos, con otras tradiciones, o siendo aún peor, le vamos a quitar el valor a las cosas divinas. Eso de leer la palabra de Dios ya no vale, eso de orar tanto ya no vale, eso de congregarse ya no vale. Lo que vale es una relación personal con Dios. ¿Dónde sacaron eso? Vale congregarse, vale leer la palabra de Dios, vale orar. Esas son las bases de la fe. Entonces, cuando alguien empieza a cambiar eso, es porque están volviéndose tontos, según, no lo digo yo, según Pablo, díganle a él, porque están como siendo embrujados, están como siendo engañados. Eso es lo que Pablo decía: cuídense, Gálatas, cuídense de no ser engañados, de no ser confundidos, porque les dice: ¿quién los embrujó para no obedecer la verdad? A vosotros
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién nos engañó en eso? Ese Jesucristo que les presentamos, ya se les presentó ante sus ojos. No pueden volverse atrás. Había un siervo en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, que él no podía ver la lucha espiritual que estaba sucediendo con el profeta Eliseo. Él no podía comprender que había algo más que material frente de sus ojos. Él podía ver lo natural, los caballos que venían, el ejército enemigo que venía. Sí lo podía ver, pero no comprendía que en esa batalla física había un elemento más grande, que era un elemento espiritual. Y hasta que Eliseo oró, dice la Biblia que Eliseo oró por su siervo y le dijo al Señor que le abriera los ojos. Así le dice, te ruego que abras los ojos para que vea. Cuando Eliseo oró por él y le pidió a Dios que le abriera los ojos, sus ojos fueron abiertos y él pudo ver inmensidad de ángeles a favor de ellos. Es eso, hermano, cuando se está viendo la carne, lo físico, lo material, se pierde de atención que hay una batalla espiritual. Hay una lucha de engaño del enemigo, pero al mismo tiempo está el ángel del Señor, está el Espíritu Santo a nuestro lado. Por eso, hermano, era necesario que los de Galacia pudieran comprender, dice el versículo 2, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Preguntas retóricas que Pablo les hacía. Son necios, hombre. ¿Cómo es posible? Empezaron por el Espíritu. Sus ojos fueron enceguecidos ahora, porque van a terminar por la carne. Y es al contrario. Empezaron en la carne con sus tradiciones, pero el Señor los cambió y les dio vida espiritual. Pero ustedes van al revés, como quien va navegando en contra de la corriente. Eso es, hermano, lo que Pablo les decía. Aún en el libro de Efesios 1:10 o 1:13 dice: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice allí que habiendo creído en él. Está hablando Pablo de esa revelación que es por fe. Por eso les dice: ¿cómo es posible que ustedes, Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne? Recibieron el Espíritu de Dios, recibieron la revelación de Dios. ¿Recibisteis el Espíritu? Les pregunta. ¿Por las obras de la ley o por oír en la fe? ¿Cómo es posible? Por la ley jamás recibieron el Espíritu, lo recibieron por la fe. ¿De qué clase de espíritu recibieron? Después el versículo 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Tantas cosas que padecieron cuando en aquellos días los que creían en el Evangelio y abandonaban la religión, y ellos empezaban a congregarse en sus casas, ellos comenzaban a hablar de esta nueva fe, eran perseguidos, sufrían. El mismo Pablo, nosotros nos damos cuenta que él sufrió. El mismo Pablo fue puesto con muchos dolores. Pero Pablo les decía en el capítulo 14, versículo 22 de Hechos, les decía a los Gálatas, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que Pablo les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A quién les decía Pablo eso? A los de Galacia, a los Gálatas. Sufrieron en los días de Pablo. Entonces por eso Pablo les recuerda: todo esto que sufrieron fue en vano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sufrieron todo esto en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todo eso que ustedes experimentaron, ese gozo, esa paz, esos milagros, esas bendiciones, todo eso fue por las obras carnales, fue por las obras de la religión, fue por las obras de las tradiciones, fue por las obras de la carne. No, fue por la fe, les dice. Por lo tanto, hermanos, les dice: no se desvíen, dejen de ser insensatos y sean sabios. Hermanos, si usted está pensando en otro tipo de evangelio, recapacite un momento y pensemos que el único evangelio que tiene vida es el evangelio revelado en las Escrituras, sin ningún condimento. El evangelio puro, hermano, sin echarle sabores, con sabor hindú o con sabor vietnamita o con sabor tailandés. Nada de eso, hermano. Es el evangelio puro el que vale. De lo contrario, nos convertiremos en insensatos al rechazar la revelación de Dios. Que el Señor nos ayude. El Señor nos permita, hermanos, que podamos mantener fiel el conocimiento y el llamado de Dios y no distorsionar el evangelio de ninguna manera, ni con nuestros propios sentimientos, ni contra nuestras propias ideas, ni nuestras propias teorías o infiltraciones de otros, engaños de otros, nada. Puro, el evangelio es puro. Padre bueno, gracias te damos, Señor, porque en este camino hay tendencias que nos llevan, oh Dios, o nos impulsan a buscar o a agregarle otras cosas o quitarle otras cosas a tu palabra, oh Dios, pero sabemos que eso es insensatez. Eso es en contra de la revelación tuya, Señor. Por eso tu palabra nos exhorta siempre a que nos mantengamos firmes y nos mantengamos, oh Padre Santo, obedientes a la fe, que es lo que tú nos has dado. En esta noche te pedimos, Señor, de que nos bendigas y nos ayudes a seguir adelante fieles a la revelación que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga, y con la ayuda de Él vamos a vernos en la próxima oportunidad. La paz de Dios sea con vosotros. Amén.